¿Se extinguirá el ser humano? Si se extingue, será dentro de mucho. Lo verán mis nietos, mis bisnietos. Será dentro de 100 años, será dentro de 200 años, o tal vez nunca suceda. Esas son algunas cosas que suelo preguntarme cuando veo escenas como la de esa foto que tomé en una playa de Uruguay hace pocos días. Tal vez dentro de 10.000 años alguien baja por allí y lo que ve como restos de la civilización que estuvo es algo así. ¿Cuál será el animal que tenga un cerebro más inteligente en ese entonces si nosotros no estuviéramos? Esta imagen también evoca para mí este disco que conocí cuando tenía 15 años, que se llama Cerca del Abismo, o Close to the Edge en su título original. Era la música que escuchábamos al comienzo, una música tal vez un poco enojada, porque creo que debe enojarnos un poco ver imágenes como esta. Este es el disco, que lo conocí cuando tenía 15 años. Pasaba mi verano jugando al fútbol en una plaza horas y horas en la tarde, mientras Julio, uno de los amigos del barrio, no jugaba al fútbol, tocaba la flauta al borde de la cancha y trataba de sacar una melodía que le resultaba muy trabajosa. Un día le pregunté qué era lo que estaba tocando y me dijo, Jethro Tull. Yo no sabía que era Jethro Tull, le pregunté qué era Jethro Tull. Me dijo, es rock progresivo, no creo que te vaya a gustar. No son canciones de 3 minutos para que pasen en la radio. Es música y la música dura lo que tenga que durar. Si dura 20 minutos, que dure. Le pedí que me diera el disco que para él era más importante de ese rock progresivo y me obsequió este disco. Escuché el comienzo del disco que ustedes acaban de escuchar y me resultó incómoda la música y dije, efectivamente, como me dijo mi amigo Julio, esta música a mí no me gusta, me resulta chocante. Y cuando fui a guardar el disco se me cayó y se rompió una partecita, de modo que le compré un disco nuevo y me quedé con el disco roto. Dudé de tirarlo o no, pero decidí conservarlo. Y días después, cerca de empezar las clases, escuché el disco entero y me pareció atrapante. No me había gustado del todo, pero me parecía intrigante. Cuando empezaron las clases, al lado mío se sentó un compañero nuevo que no conocía, Gabriel, y los dos teníamos, creo, la misma rebeldía contra ese liceo gris que se preocupaba de que nuestro pelo no llegara al cuello de la camisa o que no cubriera ni un poquito de la oreja, tiempos de dictadura. Y pasados unos días le pregunté si conocía a Yes y me dijo, claro, Cerca del Abismo, una obra maestra. Le dije, pero ¿de qué va eso? Me dijo, y bueno, básicamente vamos rumbo hacia nuestra propia autodestrucción. Estamos siendo arrastrados hacia nuestra propia autodestrucción. Pero ¿de qué manera bella lo cuenta John Anderson? Diciendo, me levanto, pero me vuelvo a caer, y me vuelvo a levantar, pero me vuelvo a caer, y me voy yendo hacia ese abismo. Era bello y dramático a la vez. Veníamos de un mundo verde, pero íbamos hacia un futuro negro. La banda ya había tocado ese tema en el disco anterior, luego lo supe, y mostraba en este disco, en su edición original, también luego lo supe, esa imagen de una catarata. Vamos siendo arrastrados hacia un punto en el que ya no habrá retorno, donde la correntada será tan fuerte que por más que nos venga la desesperación, no podremos ir marcha atrás. Antes habían hecho ese disco, Frágil, un mundo bello pero muy frágil, que podía eventualmente estallar en 1000 pedazos y tal vez la única esperanza sería subirse a una nave a tratar de encontrar otro mundo habitable. ¿Cuál es la corriente que tal vez, podríamos decir, nos está llevando hacia un abismo? Podrían ser varias, pero básicamente esa gráfica me parece que representa una de las principales gráficas que tenemos para ver. Es la medida del dióxido de carbono en el aire, en uno de los lugares más prístinos del mundo, en una montaña en Hawái, Mauna Loa. Veníamos de un mundo con menos de 300 partes por millón, en el siglo XIX posiblemente,
y hemos cruzado las 400 partes por millón y esta gráfica no muestra ninguna señal de caer. La tendencia, que es lo que se ve en la línea negra, por ahora sigue subiendo. Quemamos petróleo, quemamos carbón y entonces nos vamos intoxicando gradualmente, podríamos decir. Pero ustedes verán que tiene oscilaciones, son interesantes esas oscilaciones. Si miramos la gráfica en el detalle de dónde estamos y dónde se proyecta que vaya esa gráfica, se proyecta que siga creciendo naturalmente. Pero ¿por qué esa oscilación? ¿Por qué sube y por qué baja? Porque resulta que en el hemisferio norte, donde están la mayoría de las plantas, porque es donde está la mayoría de la superficie de tierra firme, cuando las plantas brotan en primavera y verano, sacan carbono de la atmósfera y bajamos circunstancialmente, pero luego cuando llega el otoño y el invierno, el carbono vuelve a subir. En cierta manera es como si fuera la respiración del planeta lo que percibimos allí. Y en cierta manera es bello que las plantas brotando nos ayuden sacando circunstancialmente durante 6 meses ese carbón. El resultado de esa gráfica, el resultado de que tengamos cada vez más gases en la atmósfera, es el aumento de la temperatura del planeta. Aquí en Uruguay algo percibimos, un aumento de cerca de 1 grado, pero es muy grave lo que sucede cerca del Polo Norte, donde la temperatura se ha disparado 4 o 5 grados por arriba de lo normal. Eso es hielo que se derrite y eso es muy grave. Esta es la evolución de la temperatura, tomando como un 0 la temperatura normal del siglo XIX. No pasó gran cosa al comienzo del siglo XX, pero en la segunda mitad del siglo XX la trayectoria es clara. Y los últimos 4 años fueron los 4 más cálidos por lejos desde que hay registros. Los meteorólogos nos advierten que no debemos cruzar el 1.5, pero ya hemos cruzado el 1 grado de diferencia. Puede ser que 1 grado nos parezca que no es mucha diferencia. Si tenemos 1 grado de fiebre, no nos sentimos bien. Pero esto es muy diferente a la fiebre que sentimos nosotros, que con una pastilla o esperando que se vaya, vuelve a la temperatura normal. Es muy diferente. Podríamos decir que la ley alarmante del calentamiento global es que a más calentamiento, más calentamiento. Es un circuito que se alimenta a sí mismo, porque el calentamiento, por ejemplo, genera incendios, que son una gran liberación de calor. Esos árboles que acumularon carbono y a través de la energía solar durante años, en segundos liberan toda esa energía. Porque cuando se derrite el polo, ese hielo blanco que reflejaba la luz solar deja de reflejarla y esa luz solar entra en el oscuro océano y calienta las aguas en vez de rebotar. Porque otras zonas terrestres que tenían hielo se derriten y ahí se libera muchísimo metano, que es un gas que también calienta la atmósfera, aún más que el dióxido de carbono. Porque se generan más fenómenos climáticos extremos que implican más erosión, y más erosión, además del daño que es sobre el suelo, implica también más liberación de gases a la atmósfera. Y en definitiva porque generan más desertificación, más crisis social, y a gente que está padeciendo una crisis social no se le pueden plantear problemas climáticos a 20, 30 o 50 años. De modo que cuanto más fiebre tenemos, más velozmente podemos seguir aumentando la temperatura. Y si miramos las noticias, tenemos razones para preocuparnos. ¿A qué distancia está ese punto de no retorno? ¿A qué distancia está ese momento en el que por más que hagamos lo que hagamos, el calentamiento seguirá? Hay quienes dicen que está tan solo a 12 años de distancia. En términos evolutivos eso es nada. Y en términos de hacer cambios sociales es muy poco tiempo. Y está bien ilustrado esto. Esto fue en Australia. Hubo incendios tremendos este verano. Australia llegó cerca de los 50 grados este verano. También los océanos, como decíamos, se calientan rápidamente y esto genera otros efectos encadenados, además de la gran pérdida de biodiversidad, porque los océanos se calientan y se vuelven cada vez más ácidos. El pH del agua va bajando. Y si tuviéramos una pecera y el agua de nuestra pecera se fuera haciendo cada vez más ácida, sabríamos que en algún momento los peces mueren de golpe, seguramente todos. Entonces, posiblemente nuestras vidas están por tener cambios muy fuertes, pero que en el día a día los dejamos para otro momento.
¿Qué solidaridad intergeneracional estamos teniendo? El hielo del casquete polar norte se está derritiendo cada vez más velozmente. Eso genera otro riesgo, que es que el nivel del mar dé un súbito aumento. ¿Podrá haber una TEDx aquí dentro de 100 años? Un grupo de científicos que reúne a 15 premios Nobel de la Universidad de Chicago ha diseñado un reloj para hacernos ver más gráficamente a qué distancia estamos de un colapso generalizado como civilización. Y los últimos años no son para nada alentadores. Esto surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, vinculado a la amenaza de guerra nuclear, pero ha sumado el cambio climático allí. Y si la medianoche fuera el colapso, venimos de 3 minutos en 2015 y 2016 a 2 minutos y medio en 2017 a 2 minutos en 2018. Aunque los minutos sean una metáfora, es una metáfora fuerte y es algo que tiene un respaldo académico también fuerte por detrás. El futuro posible, quién sabe con qué probabilidad, es una Tierra que finalmente se nos vuelva inhabitable. Nuestra soberbia de creer que la tecnología lo resolverá todo mágicamente nos puede jugar una mala pasada. Es muy difícil de resolver esto porque tal vez en parte a partir de los trabajos de Richard Dawkins sobre las bases evolutivas de nuestra conducta, no estamos programados para pensar en 50 o en 80 o en 100 años para adelante. Estamos programados para pensar en el corto plazo, en cuál va a ser mi próximo empleo, en cuál va a ser mi pareja, en cómo voy a mejorar este año y el año que viene, pero no en los problemas que tendrán nuestros nietos o nuestros bisnietos. Entonces, es necesario salir de una zona de confort, pero que no nos resulta fácil. El simple hecho de fumar y tirar un pucho a la vereda, un plástico que terminará en el mar, que terminará en el cuerpo de un pez y que será un montón de microplásticos, es de las cosas más dañinas que hay. Pero decirle a un fumador que se guarde su pucho hasta que encuentre un lugar donde tirarlo parece algo muy difícil de lograr a la luz de cuántos filtros encontramos en las veredas. Y eso tiene una consecuencia muy grave, que es que políticamente este tema no sirve para ganar votos. Y tenemos al principal país emisor de gases de efecto invernadero, con un presidente que niega que este problema existe, y tenemos al país que tiene la mayor cantidad de Amazonia, con un presidente que promete talar Amazonia para generar más crecimiento económico y más empleo. También el arte me ha inspirado para darme un cierto toque de esperanza, porque en definitiva podemos conversar de este tema y tenemos a la ciencia, que es la gran herramienta que tenemos para chequear qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo. Y Brian Eno me parece un músico muy importante y un pensador muy importante, con una fundación que se llama The Long Now Foundation, el presente largo, que ha hecho un reloj que está programado para funcionar durante 10.000 años sin romperse. Estaremos dentro de 10.000 años. Este disco que me parece imperdible se llama Antes y después de la ciencia, y creo que solo el pensamiento científico puede salvarnos y puede ayudarnos a construir lo que muestra otro disco de Brian Eno que se llama Otro Mundo Verde, con esa imagen tal vez llamando a un nuevo renacimiento, una nueva iluminación. En todo caso, no hablan específicamente de cambio climático, pero recomiendo escucharlos. Entonces, quizás es tiempo de hacer algo, porque seguir haciendo todo como hasta ahora parece llevarnos por un mal camino. Y me parece que es algo interesante en momentos en que a veces la gente dice, bueno, ¿cuál es el propósito de vivir? Se han terminado las grandes ideologías, se ha terminado la ilusión de paraísos o de infiernos. Y tal vez un propósito que se puede proponer es alejar a las generaciones que vienen de ese peligro que no sabemos cuán inminente es y que tiene componentes que son muy agradables, porque las plantas son nuestras aliadas y creo que ver crecer una planta es algo que a todos nos da bastante placer. Cuando vemos una planta a veces vemos un mero objeto decorativo. En realidad esa planta lo que está haciendo es captando energía solar
y está captando dióxido de carbono, como mostraba aquella gráfica, y está liberando oxígeno, que es lo que precisamos para respirar en cada momento. Está generando tal vez alimento para nosotros o para un herbívoro. Entonces, las plantas son nuestras grandes aliadas. Cuando vemos una hoja, lo que vemos es el gran primer panel solar que inventó la evolución. En cierta manera podríamos pensar, un poco ingenuamente, que la solución está en la palma de nuestra mano. Tal vez podemos convocar a cubrir de plantas a las ciudades. Debemos ver eso en las plantas: paneles solares, capturadores de carbono, liberadores de oxígeno. Nuestra ganadería, la ganadería en general, está siendo muy cuestionada. Un vacuno emite 200 litros cada día de metano, eso es un problema. Pero en el caso de la ganadería de Uruguay, es una ganadería que es guardiana de las últimas praderas que quedan naturales del hemisferio sur. Y es una buena imagen, una pradera natural con energía eólica. Ese es el camino de la ganadería, en contraste con las ganaderías que talan selva y generan realmente una situación caótica en zonas más tropicales. Bastaría con cultivar plantas, sería tan simple como decir: tengamos más plantas, hagamos, bueno, de la botánica nuestra salvación. No, lamentablemente, creo que la solución es más grave y más compleja que eso. Entonces hay un montón de cosas que están todas relacionadas. El hecho de compostar, no dejar la basura entreverada, lo orgánico con la bolsa de nylon, el reclamar más espacio para bicicletas, el reclamar una más veloz conversión hacia vehículos eléctricos. En la agronomía, el ir hacia pastoreos más racionales, a una agricultura más responsable, con capacidad de fijar el carbono, porque fijar carbono además es aumentar la fertilidad de los suelos. Suspender toda tala de selva, reforestar donde se pueda reforestar. Tal vez esta tecnología que avanza tan veloz nos proporciona una máquina que quita el CO2, el dióxido de carbono del aire, pero jugarnos a esa invención mágica es muy arriesgado. ¿Cuándo lograremos que esa botella que estaba al comienzo de la presentación sea de bioplástico y que una lombriz pueda devorarla y convertirla en humus y colocar ese carbono bajo tierra? En nuestra ropa, ¿vamos a usar fibras derivadas de petróleo o vamos a usar fibras naturales compostables? La energía tiene que cambiar, tenemos que lograr superar el petróleo, tenemos que lograr entrar en una era post-petróleo lo antes posible. Puede ser hidráulica, eólica, solar, tal vez nuclear. En fin, tal vez la bioconstrucción. También la producción local, que implica un menor transporte. Es decir, lo que precisamos es una ofensiva en múltiples direcciones para revertir tendencias que nos ponen en un grave peligro. Y debemos actuar. En Europa están surgiendo movimientos sociales nuevos, en particular este proclama que o nos rebelamos respecto al status quo, o nos rebelamos respecto a cómo el sistema político está tomando este tema, o lo que nos espera es la extinción, y su símbolo es un reloj de arena, porque el tiempo se va terminando. Y hay una rebelión también de niños y adolescentes que en Europa están dejando de ir a clase los viernes para ir a manifestaciones, porque saben que el planeta que le estamos dejando es un planeta tremendamente frágil. No hay un planeta B, dice esta niña de Bélgica. Lo cierto es que Naciones Unidas nos dice que somos la última generación que puede frenar el cambio climático. Si no lo hace esta generación, posiblemente los niños de hoy, ya será demasiado tarde. Y tal vez la mayor amenaza que tiene el planeta es que todos pensemos que alguien, de alguna manera, sin que nosotros hagamos nada, le encontrará una solución. Entonces, creo que este es un tema interesante también en búsqueda de un consenso global. Es tal vez la primera guerra, entre comillas, que podemos disputar todos los seres humanos, pero no contra otros seres humanos, sino una guerra por restaurar el desorden que hemos hecho en estos últimos 200 años. Tal vez podemos superar las dicotomías de izquierda,
contra derecha o de creyentes contra no creyentes, y encontrar un consenso que le dé un sentido a lo que hacemos, a lo que reclamamos a los gobiernos, pero también a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y en realidad hay una corriente cada vez más fuerte de si hacemos alimentos, hacerlos con un propósito, si hacemos textiles, hacerlos con un propósito. En realidad lo que hacemos, hacerlos con ese gran propósito de construir una sustentabilidad que tenemos casi perdida. ¿Caeremos en el abismo siguiendo haciendo todo igual o lograremos revertirlo? Eso hace casi 50 años proponía este disco que está aquí. Aún en las condiciones más difíciles, una planta logra crecer, capturar energía solar y construir carbono. Tenemos una esperanza muy pequeña, pero es lo que tenemos. Tal vez los Sex Pistols tienen razón y ya no tenemos un futuro, pero tal vez sí tenemos un futuro y estamos a tiempo de revertirlo. Bob Dylan diría que lo que pase, respecto a lo que pase, al tamaño de nuestra esperanza, la respuesta está flotando en el viento, en este caso, literalmente. Muchas gracias.